Un negocio que ha conseguido superar distintas crisis. Un local que se fue modernizando, adaptándose a gustos y modas de sus clientes. Una actividad que ha dado sustento hasta 3 generaciones en la familia Hernández. Hablamos de la Zapatería Félix, un espacio ubicado en Arrecife que definitivamente baja sus persianas el 22 de diciembre de 2022. Félix Hernández Saavedra, que representa la tercera generación del negocio familiar, cierra las puertas del negocio junto a su mujer, María del Carmen Rodríguez Dorta, quien desde siempre le ha acompañado con diversas labores en la zapatería. Una decisión que llega 100 años después de que el abuelo Marcial abriera en Mácher. Pero a pesar del peso que llevan Félix y su mujer con esos más de 40 años de trabajo, sin apenas descanso, él mantiene una preocupación en su cabeza. Su jubilación podría poner fin en Lanzarote a un oficio artesano. Y es que la Zapatería Félix es mucho más que la reparación de zapatos. Igual te arreglan el calzado, como te levantan los 40 centímetros de una bota drag queen o te solucionan aspectos relacionados con la ortopedia. Por todo esto, Félix lo tiene claro. Cierra su negocio para poder disfrutar junto a su mujer de la vida y de su familia. Pero no está dispuesto a que este oficio quede en el olvido. Por eso, espera que haya gente dispuesta a aprender, como él aprendió de su padre. Buenas tardes, Félix Hernández Saavedra. Un placer enorme poder estar hoy aquí contigo, además en tu rincón, en tu rinconcito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Félix, tercera generación del negocio familiar, ya. Si te parece, vamos a empezar por los comienzos. ¿Cómo, cuándo y en qué momento se crea la Zapatería Félix? Vale, la Zapatería Félix la crea mi abuelo en el pueblo de Mácher. En 1915, quizás un poco antes, pero que se tenga referencia, fue en 1915. Entonces él se dedicaba a la agricultura, pero a la zapatería también. Entonces él tuvo 11 hijos y hijas, y se dedicaban a hacer alpargatas, la alpargata de toda la vida, de lona y goma de coche, arneses para los animales, etc. Y así fueron progresando durante muchos años. En este caso tu abuelo, lo que en 1915 más o menos, luego cogió el relevo, tu padre en este caso, ¿no? ¿En qué año más o menos? Mi padre trabajó también con mi abuelo, pero luego mi padre fue a la guerra, como en aquellas épocas. Luego cuando él vino, se especializó por correspondencia en calzado de señora, en fabricación de calzado de señora. Entonces se vino a Arrecife en el año 1947 y se fundó en la calle Riego, donde trajo luego a 2 de sus hermanos, o sea, a sus 2 hermanos, y también luego vino mi abuelo. Pero mi padre ahí llegó a tener 12 o 13 operarios en esa época. Y Félix, porque ahora es verdad que las cosas han evolucionado, imagino que en tu caso, luego me contarás, pues te has podido ir formando en según qué cosas, pero y en esos tiempos, ¿sabes cómo lo hacían ellos? Porque claro, no había apenas, imagino que formación, era un poco por, pues, no sé si por intuición o un poco por lo que veían, ¿no? Vamos a ver, mi padre era maestro, era maestro zapatero, entonces él a los demás, a sus empleados, les instruía. Los iban formando. Los iba formando. Totalmente, antes se hacía totalmente a mano todo, o sea, no había un pegue. Claro. Todo era cosido a mano o a máquina. Claro. Ahí no había pegue que valga. Y claro, era más complicado que hoy, ¿no? Pero después fueron evolucionando poco a poco. Y yo me acuerdo cuando empezó a aparecer el pegue, yo era chiquillo, empezó a aparecer el pegue y ya eso para ellos fue, fue un acierto impresionante, ¿no? Porque ya era más fácil montar los trabajos para luego terminarlos. Y así fue evolucionando todo esto un poco. Claro, es que efectivamente, y lo comentábamos justo por lo que me estás hablando, lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Que hay veces que las cosas modernas y las nuevas tecnologías y todas estas cosas vienen bien para según qué momento y qué situación, pero hay otras que es mejor quedarse con lo antiguo.
Mira, yo tengo, a veces me llegan trabajos que me tengo que basar en lo antiguo. Claro. Si no, es imposible de hacerlo. O sea, hay trabajos, por ejemplo, hay zapatos que son cosidos, la suela, que son cosidas. Claro. Coserlas a mano no te es rentable. Entonces, tienes que buscar la máquina apropiada, pero también tienes que saber cómo montarlo. Claro. ¿No? Y eso es lo que hemos mezclado la parte antigua con la parte tecnológica de hoy, ¿no? Claro, que lo bueno es esa combinación. Sí, sí. Evidentemente. Sí. Y Feli, cuéntame cómo, porque efectivamente es la tercera generación ya contigo de esta zapatería familiar, evidentemente, pero cuéntame cómo, porque es cierto que yo no sé si era porque lo veías en tu familia, en este caso, primero en tu abuelo, tu padre lo vio en tu abuelo y luego tú en tu padre, o por vocación también y porque te gustaba lo que veías y hacías. Bueno, mira, yo jamás pensé que iba a trabajar de zapatero. O sea, yo jamás. Aunque nací, como se suele decir, entre zapatos, claro. Porque toda la vida. Pero entonces en el 76, 77, yo trabajé de fontanero. Entonces hice la mili muy pronto, me licencié y no había nada de qué trabajar. Nada. Ni la pesca porque nos la desmantelaron, etcétera. Entonces mi padre me dijo que me enseñaba a manejar las herramientas. Yo empecé a trabajar artesanía. Yo no hacía nada de reparación. Pero claro, con la artesanía, sí, todo muy bonito, pero no se vivía. Entonces mi padre me dijo, mira, especialízate un poco en la media ortopedia y en la reparación de calzado. Claro. Y ahí empecé y hasta la fecha, desde el 77. Desde el 77. Desde el 77, sí. Es decir, que lo que empezó un poco también por necesidad, acabó gustándote. Ah, claro, sí, exactamente, efectivamente. Así fue, sí. Que ya luego se te convierte en devoción, ¿no? Pero en principio fue por necesidad. Claro. Porque en ese entonces, Feli, cuando tu padre te empieza a enseñar y te recomienda y te dice, oye, mira, de esto exclusivamente del tema de artesanía no vas a poder vivir, empieza un poco con otros trabajos y demás. En ese entonces, exactamente con qué, aparte de la artesanía, ¿qué es lo siguiente que empiezas a hacer? ¿Reparación de zapatos? ¿El tema de la ortopedia? Sí, exactamente. Reparación de zapatos. Más que nada empecé a hacer reparación de zapatos de calzado de caballero. De calzado de caballero. Sí, luego... y a la vez la mezclaba con un poco de la media ortopedia, que me fue enseñando poco a poco. Entonces ya le coges, como se suele decir, le coges el tranquillo, el tranquillo, la maña a todo, y ya empecé con el trabajo de señora, que es un poco más complicado. Y ya acabé pues trabajando con todo lo que te llega a las manos, ¿sabes? ¿Y hasta qué momento continuaste trabajando con tu padre? No, perdona, yo nunca trabajé con mi padre. Nunca. Simplemente te enseñaba. Sí, yo me establecí aquí en el 77 y todavía mi padre tenía la zapatería en la calle Luis Tres Guerras. Vale. Luego él sí se vino para acá conmigo porque, claro, se jubiló, pero es una persona que ha estado toda la vida. Y entonces él venía por aquí, hacía alguna bobería para entretenerse, etcétera, pero yo no trabajé con mi padre. Para mantener ese gusanillo. Exactamente, él vino a trabajar para acá conmigo. A trabajar no, a estar aquí, sí, hacía alguna cosa, pero no se le puede llamar un trabajo porque no era así, pero bueno. ¿En qué momento se creó esta zapatería, Feli? ¿Qué año me dices? En el 77. En el 77. Sí. Y cuenta, en agosto de 1977. En agosto de 1977. Sí. Veo que tienes esa imagen muy clara en la cabeza de todos los inicios. Sí, porque la verdad es que, mira, empezamos a trabajar, no había ventiladores, un calor, pero bueno, me sirvió de experiencia para el otro año prepararme. Claro, hay que coger carrerilla para todo, como quien dice, ¿no? Verdad. ¿Y cómo recuerdas ese proceso, Feli, precisamente? ¿Cómo fueron los inicios en cuanto a clientela, en cuanto a adaptación, todo? ¿Cómo fueron los inicios? Para mí fue un poco complicado, era un contraste aunque a mí siempre me han gustado los trabajos manuales, eso está más claro, pero fue un contraste, porque ya te digo, de pasar de trabajar de fontanero a trabajar de zapatero, es un abismo. Pero no, me fui adaptando y como tenía la suerte de que tenía a mi padre en cualquier duda, pues no tenía problema. Claro. Porque a veces el problema más grande es que tienes una duda y no tienes dónde ir a resolverla. En mi caso no era así. Yo iba a mi padre, mira, esto cómo se hace, cómo no se hace, me explicaba. Y ya me lo iba aprendiendo poco a poco y así fui evolucionando y trabajando en todo lo que se refiere. Porque aquí no solo se trabaja la zapatería, se trabaja la zapatería, la media ortopedia, la guarnicionería y la marroquinería. O sea, aquí se trabajan los 4 oficios. Es que lo hemos mezclado todo. ¿Sabes? Que era el zapatero antiguo, era así también. O
sea, el zapatero no era solo el que te regalaba un zapato, te regalaba un zapato, te arreglaba un cabestro de un burro, un pretal de un camello, etcétera, ¿no? Claro, es que yo te lo decía antes fuera de cámaras, Sí. ¿no? Justamente que la gente que, y me incluyo, que hemos venido puntualmente a la Sí. zapatería Feli a que nos arreglen pues un zapato, por lo que sea, cualquier defecto, no estamos pensando en la cantidad de trabajo de más que hay detrás, es decir, Sí. no solo se centran los zapatos, No. hay muchísimo más. No, vamos, hay auténticos trabajos que la gente no se lo imagina que se hacen Claro. aquí adentro. O sea, pero cosas, yo qué sé, inverosímiles. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, mira, yo tuve un trabajo, yo hice un trabajo que yo no sé cómo llegué a hacerlo, de verdad. Me dijeron que le hicieron un zapato a un dromedario. A un dromedario. Cosa, vamos a ver, a los perdigueros, a los perros perdigueros se les hacen zapatos porque por el volcán se les estropean mucho las Claro, almohadillas. las almohadillas. ¿No? Vale. Pero a un dromedario es muy complicado, porque el dromedario cuando pisa la pata, o sea, la pezuña, le crece por lo menos 5 o 6 centímetros. O sea, se funda. Entonces yo no sabía qué hacer, porque tenía el camello la patita mal. Y había que forrársela para que no se le infectara. La hice. Pero es la cosa que tú dices, ¿cómo voy a hacer yo un zapato a un dromedario? Entonces, claro, teniendo la idea de cómo se hace un zapato, pues vas estudiando las formas y tal, y lo hice. Que te has tenido que enfrentar a nuevos retos, vamos, Sí, constantemente. sí, pero es que hay que ser autodidacta. En estos trabajos tienes que ser autodidacta. Eso está más claro. Si no, no sales adelante. Si no te estancas en una cierta cosa y ya no sales adelante, entonces ya es como muy complicado. Claro. Tienes que ser así, autodidacta y sin miedo. ¿Sabes? No hacerlo, decir sí, ya está, pensarlo tranquilo y hacerlo. Echarle ganas y, Exacto, sí. intentarlo, ¿no? Al menos. Sí, por lo menos. Feli, me comentabas también el tema de la ortopedia, que es algo que a lo mejor hay mucha gente que no conoce o no sabía que lo hacías aquí. Esto también es fundamental. O sea, yo no sé cuántos clientes llegas a tener con este asunto, pero evidentemente es algo fundamental. La verdad, o sea, yo trabajo la media ortopedia, ¿eh? La ortopedia entera no, porque no puedo hacer. Sí. La media ortopedia, yo no sé, pero es, si de cada 10 clientes, por poner un ejemplo, de cada 10 clientes, 3 llevan una rectificación ortopédica. Hombre, unos serán de milímetros, otros serán de centímetros, de una manera, dentro del zapato, por fuera del zapato, etc. Pero es una cosa que mucha gente cuando viene por primera vez a hacerse una rectificación ortopédica porque se lo mandan, vienen como acomplejados. Entonces yo siempre les digo, mira, siéntese un ratito para que usted vea la cantidad de gente que lleva rectificaciones ortopédicas. Claro. Y siempre hay que buscar la manera más disimulada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más estética para que la persona lleve su rectificación y no se note. Claro, claro. Es que te lo decía, que a mí me parece fundamental, sobre todo porque, bueno, yo no sé, Feli, si hay más gente que lo trabaja o que lo hace, No está sé. la media ortopedia. Sí, la media Porque como ortopedia. tiene tantos clientes... Sí, yo es que no, sí, me imagino, no sé si en los demás negocios estos ortopédicos se harán y tal, pero yo personalmente... Pero al final cuando coges una persona de confianza, por ejemplo, porque imagino que los clientes han sido los mismos durante muchos años sí, también, ¿verdad? Muchísimos años, bastante, sí. Bueno, yo he tenido clientes, niños de 7 años, que es hasta que se operan por segunda o tercera vez, etcétera, etcétera, niños con rectificaciones de 5 centímetros, y llegar a desaparecer la ortopedia, porque ya han crecido, lo han operado, ya personas con 17, 18 años. Los has visto crecer. Sí, sinceramente. Los has visto crecer. Sí. Y Feli, también me viene a la cabeza, te lo comento porque he visto también, bueno, esto que trasteamos por las redes sociales, sobre todo los más jóvenes, y he visto por ahí el tema de las plataformas, de los drag queen también. Sí. Y lo veía hace muy poquito porque lo subía, bueno, alguien que también se dedica a esto, ¿no? Y decía que qué pena que fuese de las últimas veces que le ibas a poder arreglar esas plataformas. Sí, ¿no? fue un chico hace 15 o 20 días. Sí, justo. Que él ha sido drag queen muchos años. Y yo llegué a hacerlas enteras, ya no solo repararlas. Yo las primeras plataformas que yo creo que se hicieron por todo esto las hice yo. Fue hace unos cuantos años, es que por lo menos, bueno, creo que fue el primer festival de drag queen que se celebró aquí, que era un chico de aquí de Yaiza, que iba con una serpiente.
como ya he repetido en algunas ocasiones, vino un año a que se las hiciera, ¿no? Y que ni me pasaba por la cabeza. Que ni de broma. Hacer unas plataformas. Mucha responsabilidad. Que no tenía o sea, no tenía la idea de cómo hacer eso. Entonces me vino otro año. Y me acuerdo que estaba mi padre todavía por aquí, y ya el hombre paseando por aquí, por el taller. Atrévete y hazla. Si te salen, salen. Si no salen, no salen. Digo, vale. Pero me das 3 o 4 meses de tiempo para hacértelas. Y las hice. Y salieron. Y después ya hice por lo menos, yo qué sé, 15 o 16 pares más. Pero las primeras, eso me costó mucho trabajo y tampoco te puedes poner a hacer una plataforma, empezarla y terminarla. Eso hay días que ni las toques. O sea, si no estás, como vulgarmente se dice, inspirado, no se te ocurra seguirla haciendo porque no te salen. Claro. Entonces, pero sí me salieron y la hice. Y ganó, por cierto. ¿Ganó? Ah, porque mira, justo te iba a preguntar, te respondió bien a esa plataforma, fue bien, ¿no? Fue bien. Eran unas pezuñas complicadísimas. Sí, ganó. Y después fue al concurso de Las Palmas de Gran Canaria. Él llevaba una pitón de 4 metros. Madre. Sí, me acuerdo. Sí. Qué orgullo también al final, ¿no? Porque pues al final los carnavales son los carnavales y estar metido ahí de alguna manera. A mí siempre me gustaban verlo por ver todo. Yo le hago muchas cosas de carnavales, en zapatos, etcétera, etcétera. Y me gustaba ver los festivales y todo por fijarme, de verdad. Modestia aparte, pero es un orgullo ver una cosa de esa. Así de claro. Claro que sí, desde luego. Sí. ¿Y por qué fue el empeño? Porque me dices que vino un año y que dijiste, no, yo no me atrevo, yo no voy a tocar eso, no quiero meterme en estos rollos, ¿no? Y después volvió a venir. ¿Y supiste por qué ese empeño cuando no las habías hecho nunca? Claro, porque es que no tenía quien se las hiciera. Las plataformas se hacían en Inglaterra y valían una fortuna. Y claro, él no estaba dispuesto a irse o comprarlas allá. Y además, yo las he visto las hechas en Inglaterra y casi todas son de un material como madera, son pesadas. Entonces yo lo hacía con un material ortopédico. El mismo material ortopédico hacía las plataformas, capa a capa, de 2 centímetros cada capa. Madre mía. Y me atreví por eso, digo, bueno, si hago rectificaciones ortopédicas de hasta 5 y 6 centímetros, esas tenían 32 centímetros. Digo, bueno, pues lo hago, lo voy haciendo, tranquilo, puliendo y emparejando. Claro, hay que tener después en cuenta una cosa, no es lo mismo hacer un zapato ortopédico, que es un zapato solo, hacer 2 iguales, o sea, con esas alturas. Claro. Porque como se te vaya la máquina en un pulido, se te estropeó la plataforma, ya no quedan iguales. Madre mía. Entonces, por eso te digo que hay días que ni tocarla, ¿tá? Tranquilito, haciendo tus escuadros para sacar, sacar el dibujo de la plataforma, y lo conseguí. Y eso es lo importante, y que le fue bien y que luego hiciste otras tantas más. Sí, ya después ya hice unas cuantas, y ya era distinto, ya le cogí el truco cómo había que hacerlo y ya se Te entusiasmaste al final, sí. Hice unas cuantas. Feli, del 77 hasta día de hoy, evidentemente los materiales, comentábamos antes lo del pegue, pero los materiales habrán evolucionado muchísimo. Aún así, yo que estoy aquí, que he podido trastear un poco, veo todavía muchas cosas antiguas. Sí, aquí cosas... Imagino que combinas un poco, ¿no? Lo que es lo nuevo con el material de antes. La suela de toda la vida. Trabajamos la suela de toda la vida para pisos de calzado, sobre todo de caballero. Luego, trabajo para sandalias típicas, trabajo una baqueta que se llama baqueta London, que es una baqueta inglesa. Eso llegó a Canarias en 1800 y algo. Yo sigo trabajando con la misma baqueta esa. En los pegues, claro que han evolucionado, ¿no? Hay pegues de contacto con más fuerza, con menos fuerza, hay unos pegues especiales para sobre todo los zapatos de PVC. Y prácticamente lo que ya no se usa son las tachas. Eso es que ni se usa, porque ya no hay material, no hay calzado para que lleven tacha. Pero lo demás, antiguo, sí, los materiales, casi todo. Bueno, después han evolucionado las gomas y incluso las pieles. Ya no está, quitando la baqueta que te nombré antes, hay pieles de muchos más tonos, más colores que se consiguen. Antes era muy difícil conseguir pieles de varios colores, pero sí, ahí vamos. Y Feli, porque me parece justo que mencionemos también, porque la tenemos por aquí, aunque no la vean, que llegó un punto también que empezaste a trabajar con tu mujer aquí en la zapatería. Desde siempre, empezaron juntos. Pues mira, pues más justo todavía me parece mencionarla. Claro ella que trabaja aquí tanto más que yo. Claro. Ella lleva aquí los mismos años que llevo. Exactamente los mismos. Sí, lo que pasa es que claro, cada uno cogemos nuestro... Ella más bien
la máquina de coser. La parte que más le gusta a cada uno. Sí, no es que más que guste, sino, a ver, el trabajo de zapatero en sí, por ejemplo, de caballero, es un poco bruto, es más duro. Claro. Entonces ella hace lo que es coser, ella hace rectificaciones en ropas de cuero, las hacía, etcétera. No, pero sí, bolsos, cremalleras en bolsos, en mochila, todo eso lo hace ella. Todo, Sí, es sí, parte sí, de costura. Es que sí. claro, yo insisto porque decimos zapatería y parece que solo nos centramos en zapatos, pero mira, me estás comentando que ella No, también no. hace toda la parte de costurera. Sí, 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 ¿no? sí, de costureo y no, ella también hace sus cosas de, yo qué sé, cinturones, rectificar, cortar cinturones, etcétera, todo eso sí lo hace. Pues qué bien y qué bonito también que coincidieran en su momento dado, ¿no? Para Sí, ella en se gustos vino. y en... Sí, ella trabajaba en un comercio y cuando yo abrí esto, pues me dice, mira, me voy contigo. Y éramos solteros. Se vino y empezamos y hasta la fecha, 45 años. Claro, es que bien, es verdad, 45 años nada más. Que por cierto, Félix me decía que yo no tenía justo ese dato, es la empresa más longeva, o la segunda o la tercera, una cosa así, de la isla. Que yo sepa, exceptuando la bodega El Grifo, que es de 1800 y no me acuerdo, 80 y algo, esta es la empresa más antigua que existe en Lanzarote. Y en Arrecife es la más antigua, eso sí está Claro, claro. que desde el 15, imaginémonos. Sí, sí, aunque nosotros decimos 108 años, que sería para el próximo año, pero igual fue antes. O sea, Claro. yo, según hablaba con mis padres y mis tíos y tal, el viejo, mi abuelo, empezó en 1913 ya empezó. Ya empezó. Poco a poco, ¿no? Pero que se tenga conocimiento así fue en 1915 cuando ya él se estableció, empezó y puso su zapatería en marcha. Y Félix, vamos a ir hacia un poco hacia la actualidad, que me da hasta como un poco de anhelo, ¿no? Y de ¿por qué deciden hasta aquí? Bueno, vamos a ver, yo ya tengo, ahora en enero 67 años, yo estoy prejubilado. Mi mujer se jubila justo el 31 de diciembre de este año. Entonces, ya son muchos años y pues decidimos ya quitar la zapatería. Con mucha pena, pero ya es que también necesitamos un poco de libertad, de vida, de disfrutar, De descanso. de descanso, de lo que no hemos tenido en 45 años prácticamente, porque nosotros vacaciones de unos años acá sí cogemos, 15 días y tal, pero es que antes no cogíamos vacaciones nunca, Nada. al menos una semana, y entonces es un poquito, y además aquí no se trabaja el horario que se tiene el público. Yo he llegado a venir aquí a las 4:30 de la mañana, si tengo que hacer trabajo, venir a las 4:30 y marcharme a las 7 de la tarde. O sea, Claro. y ya llega un momento en que tú dices, no, ya no puedo más, ya se acabó, es que si no, Ya. se acabó. Es que justo eso te iba a comentar, porque además me consta, porque insisto, yo han venido mis padres, bueno, en fin, ¿quién no ha venido, no? A la zapatería Félix. Y es verdad que ustedes también se caracterizan por ese compromiso con el cliente, es decir, sí es cierto que bueno, que suelen dar unos plazos y demás, pero que tienen ese compromiso de si tengo que hacerlo y entregarlo en este tiempo porque es un cliente que a lo mejor necesita pues cualquier cosa en cualquier determinado momento, pues ahí estamos nosotros trabajando para entregarlo, Pues ¿no? mira, como te en comenté, tiempo y forma. como te comenté que he venido a las 4:30 es precisamente por casos, a lo mejor un día no puedo terminar un trabajo por cualquier motivo, porque tienes que ir a un médico, tienes que cerrar. Yo sí le digo a una persona, para tal día el trabajo, para tal día tiene que estar el trabajo. Claro. O sea, a mí no me sirve la disculpa, es que no te lo pude hacer, yo no sirvo. O sea, no me va a mí. Que tengo que venir de madrugada, vengo de madrugada, termino el trabajo y cuando el día de la fecha venga la persona a buscar su artículo, eso tiene que estar terminado. Claro, No va a mí, es lo contrario. Y ya está. claro. Sí, sí, y por eso el triunfo también de Bueno, ustedes sí. durante todos estos años, sí. Sí, además del trato, evidentemente, faltaría más. Feli, y ahora, ¿qué? Cuando cierren ustedes, ¿qué va a ser de este oficio? Yo qué te digo, a mí me gustaría que alguien me apoyase, y me refiero a instituciones, en poder enseñar a alguien o a más de alguien. O sea, enseñar a personas que yo sé que quieren, yo sé que hay gente que le gustaría aprender el oficio. En mis manos no está. En mis manos está enseñarles lo que yo sé. Aportar tu, sí, mi tu granito de experiencia. arena, mi Sí. experiencia, que gracias a Dios yo no soy más listo que nadie, pero tuve los maestros que tuve detrás, por eso sé este trabajo. Y enseñarles lo que yo sé, como ya digo. Si se puede, bien, y si no, pues yo no sé, me daría mucha pena, porque es que conmigo
conmigo prácticamente se acaba el legado de los zapateros de Lanzarote. Claro, eso te iba a Y decir. eso sí que eso sí que me quita el sueño, de verdad. Claro, es que eso te iba a decir, porque en cuanto a generaciones ya se queda aquí. Sí, porque mira, mi hijo, por ejemplo, tiene el carnet de guarnicionero, pero claro, mi hijo vive en Valencia, mi hijo trabaja allí en una empresa, vive Tiene en su Valencia, vida. tiene su vida en Valencia. Ah. Mi hijo no va a venir para acá. Mi yerno también aprendió un poco el oficio, lo mismo. Vive en Burgos, mi yerno y mi hija. Tampoco van a venir para acá. Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo qué sé, si hay gente, si ellos ponen los medios, como ponen tantos medios para tantos cursos que se hacen, etcétera, de enseñar yo a la gente, ya no es solo el zapatero, sino el guarnicionero, o sea, la marroquinería un poco. Yo Es que estoy son tantas dispuesto, cosas. Yo estoy dispuesto. Es que son tantas cosas, Sí, podrías sí. hacer no sé ni cuántos cursos, Sí, porque son estoy tantas. dispuesto, sí, la verdad que sí, son cosas que yo a veces me pongo a pensar, digo, pero Dios, ¿cómo me voy a llevar yo esto para la tumba, como se suele decir vulgarmente? Claro. Pero ¿qué hago? Es que no puedo hacer otra cosa. Yo no Claro. puedo, en mis manos no está. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues espero que nos estén escuchando quienes nos tienen que escuchar, Félix, porque desde luego que no puede quedar aquí. La cosa No debería. no puede quedar aquí. No Desde luego, no debería, efectivamente. Y Félix, por parte de los clientes, una vez que anunciaste ese cierre, yo me imagino que los teléfonos echarían humo. Y bueno, ya la gente imagino que no pararía también de venir a decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad que mucha gente, vamos, mira, mucha gente ha venido por aquí y le han salido las lágrimas porque son gente de clientes de toda la vida, de Claro. clientes. Yo conozco clientes que eran chiquillos y son señores o chiquillas y son señoras, clientes de 40 años. Claro. Incluso lo que yo no me imaginaba, que si nos han traído un regalo, un ramo de flores, yo qué sé, un regalo, que tú dices, una zapatería, que esto es un oficio tan normalillo como este y que la gente te acoge. Pues, la verdad, agradecido 100% a la gente. Pero Muy agradecido. ¿eh? Es, Sí. es una frase hecha, pero bueno, yo creo que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿eh? Sí, exactamente. A ver, yo creo que siempre lo han valorado, a usted, a su mujer y que gracias a eso al final, pues al final mira todo lo que trabajan y todos los trabajos que le han hecho a muchísima gente de la isla y no de la isla, porque incluso me comentabas que tenías clientes de fuera. Sí, bueno. He hecho trabajo, no voy a decir para todo el mundo, pero para muchos sitios del mundo he hecho trabajo. Qué Sí. bien. Sí. Qué bien. Trabajo de cosas de arnés, por ejemplo, de perros, de perros. Para perros he hecho trabajo a gente que tú no sabes ni quién es, simplemente viene por aquí, incluso han venido gente con intérprete, porque yo no, gente extranjera, le he hecho sus trabajos y se los han llevado, no sé ni para dónde, pero sé que he hecho trabajo para gente, vamos, de un montón de sitios. Y eso tantos años, pues siempre Claro. hay que hacer algo, ¿no? Y eso es el boca a boca, ¿eh? Eso es el hecho de que al final pues se va difundiendo por ahí la fama, el buen trabajo, el compromiso del que hablábamos antes y demás, y al final eso llega a saber dónde y lo llaman pidiéndole pues lo que me está comentando. Sí, la verdad que sí. Ahí quiero hacer un par de soletas, las soletas antiguas que se usaban aquí para trabajar en la sal y los pastores, que es totalmente goma con verga. Y tengo unas que gracias a Dios las hice antes que mi padre falleciera y las tengo y quiero hacer un par de ellas, porque las quieren poner en museos, etc. Exposiciones, Sí, lo merecen, desde luego que sí. Y como tengo el patrón, pues sí, las haré, seguramente. Sí. Y Feli, ahora, ¿cómo va a afrontar esta nueva vida, por así decirlo? ¿Tiene un poco de vértigo o ya tiene pensado cómo se va a organizar para poder ir en ese proceso de este cambio tan drástico, ¿no? Sí, de bueno. la zapatería a casa. Bueno, yo en mi casa no voy a estar. Eso lo tengo clarísimo. No he estado nunca, ni cuando era chico, menos ahora. Sí, haré algo en mi casa. Por ejemplo, haré tallas en cuero, haré cosas, haré guarnicionería para perros, etcétera, incluso para animales. Y me entretendré en mi casa haciendo cosas. Y bueno, y ver a mis nietos que los tengo fuera, etcétera. O sea, viajar a los sitios donde tengo mis hijos y vivir un poco, porque prácticamente, no sé, hasta esta fecha sí he vivido, pero no como lo que cualquiera debería vivir.
Así de claro. Exactamente. Sí. Pues aprovecha para eso porque te lo mereces, vamos, muchísimo. Vaya. Tanto tú como tu mujer, desde Muchas luego, gracias, vamos. muchas gracias. Desde luego. Y ya lo último, Félix, estamos justo en, como decía, en tu rinconcito, ¿no? En tu segunda casa, casi que primera, vamos, yo diría. Que a veces hasta acá en primera. Que primera, pero sí. Bueno, sí. Y ya están desmontando todo, Félix, ¿no? Sí, ya tenemos, como se puede ver, hay cosas, mucha maquinaria, sobre todo manual, desmontada. Esto no está como era, porque claro, he ido quitando ya. Mañana ya cerramos definitivamente, y mañana 22 de diciembre, y ya pues hay que ir quitando cosas. Claro. Sí. Claro. Ya se han llevado muchas cosas antiguas, el gobierno patrimonio, el gobierno canario se llevó muchas herramientas de cientos de años incluso, y eso, desmontando todo el taller poco a poco hasta que ya nos vayamos. Imagino que hay como hay añoranza también cuando ves que se van llevando todo, ¿no? Sí, te da mucha pena, te da una cosa, es que no sé ni cómo explicarlo. Yo no pensé que llegase a sucederme esto así, porque yo digo, cualquiera se jubila, arregla 3 papeles, ¿no? O los que sea, y ya está. Pero es que yo digo, Dios, pero yo no solo arreglar los papeles, es desmontar todo esto, es pasear esto, es irse una vida que ha estado aquí toda la vida. Claro, exactamente. Los recuerdos que no. Bueno, recuerdos que siempre quedarán en nuestra mente, en la de ustedes y en la de todos, vamos, porque como decíamos antes, han hecho muchísimos trabajos y para muchísima gente, y además con ese compromiso y ese buen trato de que siempre hemos hablado. Félix, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y bueno, sobre todo desearte muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida. Bueno, gracias por lo de la suerte, gracias por el trabajo que acabas de hacer, y gracias por desearme que todo me salga bien. Por supuesto, y estoy segura de que así será. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias. Y nada, a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar un día más. Ya ven, pues hoy con algo histórico, ¿no? Que quedará ahí para siempre en la huella en el corazón de todos al final. La zapatería Félix, que ya cierra sus puertas. Nos vemos la semana que viene con más relatos de vida.